Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, pero también les envío la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde hace un tiempo que comencé a sentir dentro de mí la necesidad, el deseo de compartir esta enseñanza que yo titulé Comprometidos con Dios. ¿Qué significaba para mí, me pregunté, estar comprometido con Dios? Te pregunto, ¿qué significa para ti estar comprometido con Dios? ¿Sabes lo que descubrí? Que muchas personas se sienten que están comprometidas con Dios porque tienen un compromiso con su iglesia, con su denominación. Y yo creo en lo más profundo de mi corazón que uno debe comprometerse con la palabra de Dios, porque ella es la verdad. No lo que yo diga o enseñe es la verdad, ni lo que diga o enseñe tu pastor o el ministro que ves o escuchas regularmente en la tele o en la radio sea la verdad. Solo la palabra de Dios, correctamente dividida, es verdad. Y sabemos que la verdad se mantiene inalterable en el tiempo. Quisiera que me acompañen a este primer registro bíblico de la palabra de Dios que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 15 leemos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a tratar de desmenuzarlo de una manera sencilla a este registro bíblico. En primer lugar dice, procura con diligencia. ¿Qué significa procura con diligencia? Con ahínco, con compromiso, con responsabilidad, con prioridades. Eso es procura con diligencia. ¿Qué tengo que procurar con diligencia? Presentarme a Dios aprobado. Que no tengo, dice, de qué avergonzarme, que soy un obrero que trabaja la palabra de Dios, que soy un obrero y que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no me avergüenzo delante de Dios? Porque uso bien la palabra de verdad. Y acá en esta última parte del registro bíblico no se alcanza a entender la magnitud de lo que estamos hablando. Porque la traducción de la Reina Valera dice, usa bien. Y sí, yo la uso bien a la palabra, porque yo la leo y la comparto, la estoy usando bien, supuestamente. Pero no es ese el énfasis original de ese versículo. La palabra usa bien es la palabra griega ortotomunto. Es una palabra griega compuesta de dos palabras que significa corte correcto o dividir correctamente. Entonces, veamos cómo cambia cuando yo lo leo a este registro bíblico conforme Dios lo escribió. Yo procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque divido correctamente la palabra de verdad. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué es eso de dividir correctamente la palabra de Dios? Y lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Porque no toda la palabra de Dios es para mi aplicación. No todo de la palabra de Dios es lo que yo debo aplicar en esta administración en la cual yo vivo. ¿Sabías vos que hay 7 administraciones con las cuales Dios se manejó a lo largo del tiempo? Que no es lo mismo la administración del paraíso original con la administración de los patriarcas o con la administración de la ley o con la administración en la cual hoy estamos, que es la iglesia de la gracia o la iglesia del cuerpo de Cristo.
Y si yo no divido correctamente las administraciones, no tengo la palabra de verdad. La primera cosa que debemos pensar es cómo nos presentamos aprobado ante Dios. Ustedes descubrirán que en muchas iglesias no se enseña esto. Sus prioridades son otras. ¿Cuáles son las prioridades generales de las iglesias de la hoy así llamada cristiandad? Y las prioridades es que todos los domingos vengas al culto, o que participes en todas las actividades de la iglesia. Y no nos olvidemos del diezmar y el ofrendar. Pero ¿qué dice Dios? Siempre nosotros tenemos que volver a lo que dice Dios. La clave es saber qué dice Dios. Y para Dios, a través de este versículo, vemos claramente que sus prioridades son otras. La prioridad de Dios en tu vida es que te presentes aprobado como un obrero que divide o que corta correctamente la palabra de verdad. ¿Para qué? Para tener la verdadera palabra, porque si no, solamente tenemos una interpretación. Fíjense, por favor, acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No solamente que tienes que cuidarte de ti mismo, también tienes que cuidar la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí la traducción correcta no es salvarás, sino perfeccionarás. Perfeccionarás es otro el concepto en este registro bíblico. Entonces, mi prioridad como obrero, si deseo que Dios me apruebe, es la de dividir correctamente la palabra de Dios para que sea verdad en mi vida y para que yo pueda perfeccionar a otros en la verdad de Dios. Ahora, pregunto, ¿Jesucristo dividía correctamente la palabra de Dios? Veámoslo. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos. Lucas, capítulo 4. En el versículo 16 en adelante, dice así la palabra de Dios. Hablando de Jesucristo, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, según la costumbre judía era el día sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro, pergamino, rollo, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Alarma, luz roja, atención. En ese momento no existían ni capítulos ni versículos. La palabra de Dios estaba escrita en rollos y no tenía espacios. Toda la palabra de Dios estaba escrita de manera continua. Ahora, quiero que observen esto, que es muy importante. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesucristo conocía la palabra de Dios de una manera espectacular, como creo que ninguno de nosotros la conoce o puede llegar a conocerla. Jesucristo dominaba la palabra de Dios porque había sido su guía desde que tuvo uso de razón. Fue leer la palabra de Dios, escudriñarla y dividirla correctamente. Si nosotros hoy quisiéramos encontrar un registro bíblico, nosotros tenemos la ayuda de los capítulos, de los versículos. Eso no existía en ese momento. Fíjense, observen cómo él dominaba las escrituras. Y no la conoció por ósmosis, la conoció porque la estudió, la leyó, la guardó en su corazón. Lo que yo siempre, una y otra vez, exhorto a que ustedes hagan. Fíjense lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Punto. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Acá hay una costumbre oriental muy importante para destacar. Cuando una persona leía la palabra de Dios, él se ponía de pie y todos los demás estaban sentados. Eso significaba que la persona que estaba de pie estaba leyendo la palabra de Dios, estaba citando la palabra de Dios. Cuando esa persona se sentaba, lo que podía hablar ya no era la palabra de Dios. Podía ser la palabra de Dios o no podía ser la palabra de Dios, pero quedaba claro que ya no estaba leyendo la palabra de Dios como había sido escrita o como había sido dada por Dios a los hombres. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me emociona de solo pensar en ese momento. Nosotros sabemos que el libro que Jesucristo leyó fue el libro de Isaías, así que acompáñenme para que nosotros comparemos las escrituras entre lo que decía Isaías y lo que citó Jesucristo. Fíjense, por favor, 61, Isaías 61, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Jesucristo no leyó la última parte? ¿Por qué simplemente Él dijo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová? Y en la versión del Evangelio es un punto, y en la versión de Isaías es una coma. ¿Saben por qué? Porque si Él leía todo el contexto, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, Él no podría haber confesado, ni podría haber expresado: esta escritura se cumplió delante de vosotros. ¿Por qué? Porque el día de venganza del Dios nuestro, la consolación a todos los enlutados, está en el futuro. Por lo tanto, Jesucristo dividía correctamente la palabra de Dios. Él leyó hasta ese momento y dejó de leerla, se sentó y cuando todos lo estaban mirando dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Por qué él podía decir eso? Porque él leyó hasta ese lugar donde hoy nosotros vemos que hay una coma. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Punto. Y dejó de leer. Él sabía y dividía correctamente la palabra de Dios. Él sabía que no podía seguir leyendo. Él sabía que tenía que cortar ahí. Porque Él había venido a proclamar la buena voluntad de Dios. Es esencial y fundamental dividir correctamente la palabra de Dios para que tengamos la palabra de Dios. Si no la dividimos correctamente, solo tenemos una interpretación. ¿Nunca se preguntaron por qué existen tantas denominaciones en la llamada cristiandad? Iglesia católica, adventista, pentecostal, bautista, ortodoxa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta, no? La clave es porque estas iglesias no dividen correctamente la palabra de Dios. Observen la tremenda importancia que Dios le da a este tema. Acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que ninguna profecía
Nada de lo que es declarado o predecido de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa interpretación privada? Que yo no puedo interpretar la palabra de Dios, yo tengo que dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Pueden llegar a pensar que Dios va a permitir o va a dejar que cada ser humano haga una interpretación de su palabra. Él dejó las claves de interpretación. La palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, allí donde está escrita, en su contexto o en su uso previo. Esas son las claves de interpretación bíblica. Aprovecho para preguntarte, ¿te gustaría aprender a dividir correctamente la palabra de Dios? ¿Te gustaría aprender a hacer una correcta interpretación usando las claves de interpretación bíblica? En ese caso, te invito a que te anotes en el seminario La Abundancia de Dios. En la descripción del video te dejo el enlace para que te anotes. Allí aprenderás sobre las 7 administraciones, las claves de interpretación bíblica, qué día murió Jesucristo y cuándo resucitó, cuántas personas murieron con Jesucristo, y también sobre el don de Espíritu Santo, qué es y cómo hablar en lenguas y para qué sirve. Todo esto y mucho más que explican el plan de salvación de Dios. Más de 600 versículos, una tarea de investigación de la palabra de Dios línea, por más de 30 años. No te lo pierdas, por favor. Va a ser de gran bendición para tu vida como lo fue para la mía. Ahora volvamos al tema de esta enseñanza. Estar comprometidos con Dios solo se alcanza cuando te comprometes con la integridad y exactitud de su palabra. Tu compromiso nunca debe ser con tu pastor o con tu denominación. Tu compromiso es con la verdad, y la verdad solo está en su palabra correctamente dividida. Veo a diario personas que se entusiasman con la precisión y exactitud de la palabra de Dios correctamente dividida. Ellos ven claramente cómo la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, pero por comodidad o por no abandonar, entre comillas, su zona de confort, siguen en iglesias donde solo se comparten pequeñas interpretaciones de la Biblia o momentos de emoción que, como todos sabemos, hoy están y mañana no, porque son emociones, en contraste a que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Mi fortaleza no es mi denominación. Mi fortaleza no es mi pastor. Mi fortaleza es la palabra de Dios correctamente dividida. Veamos algunos ejemplos de compromiso con la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, y a partir del versículo 21 leemos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo compromiso. Tremendo compromiso con Dios y con su palabra. Ustedes saben, y si leen el contexto anterior a lo que yo acabo de leer, cómo amaba Jesucristo a Pedro. Sin embargo, cuando Pedro se dejó llevar por ciertas consideraciones humanas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, Jesucristo lo paró en seco, le puso un stop. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírla, todas las palabras que Jesucristo había estado hablando anteriormente, muchos de sus discípulos dijeron: duras estas palabras, ¿quién la puede oír? Sin duda,
La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está clarito, ¿no? Eso es comprometerse con Dios y con su palabra. Eso es compromiso real. No quiero que te comprometas conmigo. No quiero que te comprometas ni con tu pastor ni con tu denominación. Te pido, en el nombre de Jesucristo, que te comprometas con Dios y su palabra. Estudia, revisa, investiga, consulta, comprométete con Dios y con su palabra correctamente dividida. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 18, versículos 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Increíble, ¿no? Estamos en el año 2022 y hay iglesias que siguen enseñando y solo conocen lo concerniente al bautismo de Juan. Pasaron más de 2000 años. Estamos en otra administración y la gente todavía no abrió los ojos de que el bautismo por agua ya no es necesario, porque estamos en otra administración y porque ya fue derramado algo mayor, que es el don de Espíritu Santo. Si quieres saber más sobre este tema, anótate en el seminario La Abundancia de Dios. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio de creyentes, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense, el amor de Priscila y Aquila, pero algo muy importante, la mansedumbre de Apolos, de aceptar y reconocer que Priscila y Aquila tenían un conocimiento más detallado, más preciso del plan de salvación de Dios. Entonces, ¿qué hizo Apolo? Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cada vez que leo este contexto siento más amor por Apolo, pero siento amor por esa humildad de corazón, de reconocer de que él era poderoso en la Escritura, él conocía la palabra de Dios, pero se dio cuenta que Priscila y Aquila tenían un mayor conocimiento que él, y él aceptó humildemente ese conocimiento, y le fue útil a él, porque le permitió crecer, y también le fue útil a otras personas. ¿Por qué? Porque dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él había recibido más conocimiento, y al recibir más conocimiento, él lo aceptó y lo compartió. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Estás recibiendo más conocimiento exacto y preciso de la palabra de Dios y lo estás compartiendo? ¿Te estás comprometiendo con la palabra de Dios? Acompáñenme al libro de Hechos, por favor. En el capítulo 22 y en el versículo 3 dice así, hablando de Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un erudito en las Escrituras, era un capo de las Escrituras. Y este hombre, Pablo, que se llamaba Saulo, en ese momento, había sido instruido en todo lo concerniente
a las Escrituras, pero aún así no tenía todo el conocimiento necesario para entender el plan de Dios. Fíjense, acompáñenme, Filipenses capítulo 3. Esto es el corazón de un creyente comprometido con Dios y con su palabra. Filipenses 3, a partir del versículo 2. Dice Pablo, guardado de los perros. ¿Saben cuáles son los perros? Esos que viven ladrando, ladran. No hacen nada, viven ladrando nomás. Siempre te están diciendo cómo tenés que hacer las cosas, pero ellos no hacen nada, ellos ladran. Guardado de los malos obreros. ¿Cuáles son los malos obreros? Los que no dividen correctamente la palabra de Dios. Porque la única forma de presentarse aprobado es dividiendo correctamente la palabra de Dios. Guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Bueno, en esa época los mutiladores del cuerpo son los que decían, si no te circuncidás, no sos salvo, tenés que circuncidarte. Esos son los mutiladores del cuerpo. Pero te cuento que también hay mutiladores del cuerpo hoy en día. Quizás no en el sentido de circuncidarse, pero te prohíben de comer, te prohíben de pintarte, o de usar una pollera, o de usar un pantalón, o de ir a un baile. Hemos sido llamados a libertad, de tomar un vaso de vino. Si no tiene nada de malo tomar un vaso de vino. Ahora, hemos sido llamados a libertad, no a libertinaje. No confundamos. Ahora, hay mutiladores del cuerpo que te prohíben todas esas cosas. Los mutiladores del cuerpo no quedaron allá en la administración cuando fue escrito Filipenses. Todo eso siguen vivitos y coleando ahora, porque esa doctrina se ha transmitido a lo largo del tiempo. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque él fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense todas las virtudes y valores que tenía Pablo. Sin embargo, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es estar comprometido con Dios. Es tirar a la basura todo aquello que aprendimos y que sabemos que no es la verdad de Dios, sino, todo lo contrario, imitar a estos grandes hombres y mujeres de Dios que lo dejaron todo para seguir a Cristo y para seguir la palabra de Dios correctamente dividida. Si deseas verdaderamente comprometerte con Dios y su palabra, yo te voy a dar la clave. Esta clave yo la he titulado las 3 R. Las 3 R de Ricardo, las 3 R de río o de roca. Nosotros los riojanos nos cuesta pronunciar la R. Nosotros pronunciamos R. Vamos a la primera clave. Recibid con mansedumbre. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, dice la palabra de Dios, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede que perfeccionar vuestras almas, perfeccionar vuestra vida. La palabra ha sido implantada, es la palabra de Dios. Yo tengo que adherirme a su palabra, a su verdad, y tengo que dividirla correctamente para que esa palabra sea verdad y no sea una interpretación privada. Y la tengo que recibir con mansedumbre, como lo hizo Apolos, como lo hicieron Pablo, como lo hicieron grandes hombres de Dios. La segunda clave, retened con convicción esa palabra implantada. Acompáñenme por favor al libro de Tito,
capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como lo leí hace unos minutos, están los malos obreros, los perros, los mutiladores del cuerpo. Esos son los que contradicen la palabra fiel como ha sido enseñada. Por último, la última R, repetí con denuedo. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, no de mi palabra, de la palabra de Dios correctamente dividida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es mi deseo que ustedes se aferren a la palabra de Dios correctamente dividida, para que ese día, cuando estemos todos delante de Jesucristo, yo no sea avergonzado y que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se dan cuenta? Y que ustedes también puedan decir lo mismo, que ustedes también puedan gloriarse con su obra, porque todos hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Por último, chicos, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios correctamente dividida. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y que doctrina real, verdadera, la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, no interpretaciones privadas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Versículo 5, la última exhortación. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el nombre de Jesucristo te doy gracias y bendigo tu vida, para que esta palabra te edifique y te inste compartir la palabra de Dios correctamente dividida, y a que cumplas el ministerio que Dios te encomendó. Gracias, nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Chao, chao.